vamos a hacer uno que sea con funciones por partes. Aquí tenemos prácticamente 4 del 31 al 34, o sea, agárrense uno 31 a 34, a ver, 33, 34, que se supone que son un poquito más interesantes. Sale, 33 o 34, ¿cuál quieres? 34. 34. 34. Bueno, fíjense bien. Nos dice que es 1 más x cuadrada de y de x más 2xy igual a f de x, donde f de x es una función por partes. F de x es x de 0 a 1 y menos x para valores mayores o iguales que 1, pero nos da una condición inicial. Nos dice y es de 0 igual a 0. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Y tus notas, ingeniero? Pásame la nota para allá, por favor. Bien, entonces vamos a ver. Si se fijan, esta función, esta, que incluso en sistemas dinámicos le llaman función de entrada, en ocasiones, es una función por partes. Anteriormente, pues nada más era una función, ¿verdad? Pero ahora es por partes. Y obviamente esas partes hay que analizar el dominio. Si se fijan, el dominio de f de x son todos los números positivos. ¿Por qué? Porque es de 0 a 1 y de 1 a infinito. Son todos los números mayores o iguales que 0. Ese es el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Pero de 0 a 1 es x y después de 1 pues es menos x. Entonces aquí hay que analizarla por intervalos. Para este intervalo, ¿cómo me va a quedar la ecuación diferencial? En forma estándar. Me va a quedar dy de x más 2x sobre 1 más x cuadrada y igual a x sobre 1 más x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Porque eso pone de una vez en forma estándar, que es hacer que el coeficiente de la derivada sea 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Bien. Luego, ¿qué era lo que hacíamos? Encontrábamos el factor integrante. Y el factor integrante, pues, es este. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo hacemos esa integral? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿No? ¿Con la de sustitución? Sí. O sea, con la del logaritmo de 1, con la de du sobre u, para que me entiendan, ¿sí o no? Sí. Du sobre u. U sería 1 más x cuadrada, du es 2x. ¿Está completo todo? ¿Sí se entiende? ¿Oigo? Sí. Y entonces va a ser así. Ya no es necesario que le pongamos más c. Ya lo platicamos. Ahora, aplicando las propiedades de los exponentes, esto me va a quedar así. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué sigue? Multiplicamos toda esta por el factor integrante. Y de esa manera, en el primer miembro vamos a tener la derivada del factor integrante por la variable dependiente. Y en el segundo miembro, pues vamos a tener eso. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se trajo acá su caballero de los Claro, profe. Bien.
Entonces, lo que sigue pues es esto. Integramos ambos miembros. ¿Qué me va a quedar aquí? 1 más x cuadrada por y más c. Pero esa c la juntamos con la del segundo miembro, ¿verdad? ¿Sí o no? Oigo. Ahí está. Ahí están esas dos c's. La del primer miembro y la del segundo miembro inversor. Y finalmente, y sería x cuadrada sobre 1 más x cuadrada más c sobre 1 más x cuadrada. Que se ve más bonita si la ponemos así. Pero espérenme un ratito. Aquí me falta por 2. ¿Sí? Pero se ve más bonita si la ponemos así. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque sumamos. ¿Quién es el común denominador? Es este. Este entre este a 1 por x cuadrada más este entre este a 2 por c, pues es 2c. Y yo le estoy llamando a. ¿Queda claro, sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Esta qué es? Esta es la y1. ¿Por qué la y1? Pues porque estoy utilizando la primera parte de la función. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Bien, ahora vamos para el otro intervalo. Para valores mayores o iguales que 1. ¿Qué pasa? Pues que vamos a tener la segunda parte de la función. Le voy a llamar f2. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación diferencial en forma estándar? Pues nos va a quedar así. Mira. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Luego, si se fijan, el factor integrante sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es la f de x o g de x, pues. En realidad sería g de x, porque f de x es antes de ponerlo en forma estándar, ¿sí o no? ¿Queda claro? Sí. Es el mismo factor integrante, ¿verdad? ¿No hay no? Sí. Entonces, al hacer el procedimiento, ¿qué queda? Queda así. ¿Verdad? Y entonces, y luego, integramos ambos miembros. 1 más x cuadrada por y igual a menos x cuadrada sobre 2 más c. Y entonces, y va a valer menos x cuadrada más b sobre 2 por 1 más x cuadrada. ¿Por qué? Pues porque este cuate va a pasar vulgarmente dividiendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sumamos las dos fracciones. Al hacer la suma, pues no va a haber problema con el x cuadrada porque es 1, ¿verdad? Al dividir, ¿están de acuerdo? ¿Oigo? Sí. Pero la bronca va a ser aquí, ¿verdad? Porque por el 2. Entonces, b viene siendo 12. ¿Sí se entiende? ¿Oigo? Sí. Bien. ¿Y esta cómo se llama? Y sí. ¿Por qué? Porque la solución también va a ser por partes. Y va a ser por partes porque la función de entrada, que así se le llama en sistemas dinámicos o en aplicaciones, pues es una función por partes. Pero el problema es de valor inicial. Entonces yo sé que con este problema de valor inicial, con esta condición inicial, yo voy a encontrar una de las infinitas soluciones de la familia de soluciones. La familia de soluciones pues va a ser así. Esto es para estos.
Luego, esa es la solución general. Pero con esa condición inicial podemos encontrar una solución particular. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay que ver en dónde se cumple la condición inicial. Si se fijan, esa condición inicial es para cuando x es 0. No oigo. ¿En qué intervalo x es 0? ¿En qué parte, pues, en qué parte es 0x? En la de arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces quiere decir que la condición inicial se cumple en la primera parte. ¿Y quién es la primera parte? Esta. Entonces ahí sustituyo. 0 igual a 0 al cuadrado más a sobre 2 por 1 más 0 al cuadrado. ¿Estamos, sí o no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué significa? Que a vale 0. No hay de otra. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ya sé que y1 va a ser x cuadrada nada más sobre 2 por 1 más x cuadrada. Pero me falta la y2. ¿Cómo encuentro la y2? No tengo condición inicial, pues es lógico. Entonces, para encontrar la y2, lo que debo de hacer es garantizar que la solución lo sea. Y recuerden que para que lo sea, debe de tener un intervalo solución o un intervalo de validez, que es este. Y para que pueda hacer esto, debe de ser continua, ¿sí o no? Debe de ser continua la solución. ¿Sí? Si yo analizo la primera parte, esa siempre va a ser continua. ¿Dónde podría no ser continua? ¿Cuándo no sería continua? ¿Cuándo? ¿Cuándo no sería continua? Si el denominador fuera 0. Si el denominador fuera 0, pero nunca va a valer 0. ¿Verdad? Nunca. Entonces esta siempre es continua. Esta también siempre es continua. Entonces, probablemente, ¿dónde se dé la discontinuidad? En donde cambia. ¿Y en dónde cambia? En 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué es esto? Porque recuerden que si esta es la solución de la ecuación diferencial, debe de cumplirse que este sea el intervalo de validez y tiene que ser continua la función, la solución. A fin de cuentas es una función. ¿Pero por qué tiene que ser continua? Porque debe de ser derivable. Entonces ahora utilizamos el criterio de la derivabilidad o diferenciabilidad en el intervalo. Efectivamente en este lo es, pero donde probablemente no es en 1, que es donde cambia. Y entonces, ¿qué significa? Significa que debe de haber continuidad en ¿dónde? En 1. Y para que haya continuidad en 1, es necesario ¿qué cosa? Que la función evaluada del 1 sea igual al límite de la función cuando x tiende a 1, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No oigo? Sí. Bien. Entonces vamos con esta. ¿Quién? Sí sale. Sí, se alcanza a salir. ¿Esta dónde se va a cumplir? ¿En la 1 o en la 2? ¿Por qué? Porque es la que coge al 1. ¿Sí o no? Es la que coge al 1. ¿Verdad? Es la que coge al 1. Entonces, ¿qué hago? Evalúo esta en 1 y sería ¿quién? Me voy a venir para acá. Lo voy a poner con rojo. Voy a mover la cámara entonces un poco. Más o menos, ahí está. Me voy a poner con rojo. Entonces sería f de 1 menos 1 al cuadrado más b sobre
2 por 1 más 1 al cuadrado. ¿Queda claro, sí o no? Sí. ¿Sí? Y eso debe de ser igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y ese límite, ¿con quién se evaluaría? Con la primera. ¿Por qué? Porque la primera nunca vale 1, sino que se aproxima a 1. ¿Sí están de acuerdo? Ustedes van a decir, bueno, pero es que para que el límite exista tiene que ser igual por la derecha que por la izquierda. Totalmente de acuerdo contigo, muy buen comentario, así es, pero pues en fin de cuentas ya lo estamos haciendo aquí, porque evaluamos el límite por sustitución directa y no es otra cosa más que evaluar el límite en esos valores. Entonces prácticamente esto vendría siendo como el límite por la derecha y este sería, a fin de cuentas, el límite por la izquierda, porque la izquierda es quien no lo coge. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces sería límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De quién? Pues de f2. Miren, aquí incluso vamos a ponerlo bonito. Sería f1 de 1 igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f2 de x. No, es al revés, ¿verdad? La parte 2 es donde sí se evalúa en 1 y la 1 es con el límite. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Me está dando el avión o sí les he entendido? ¿Sí? Allá. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? B menos 1 sobre 4. ¿Igual a quién? ¿Cuánto vale este límite? Pues nada más evaluamos en F2 1, ¿no? Perdón, en F1, aquí es un F1. Entonces va a ser ¿quién? 1 al cuadrado. No, nada más. Porque acuérdense que ya encontré a. Acá la puse, ¿verdad? Es aquí. Bueno, yo le puse F1, pero se entiende que es Y1. Y1 es igual a F1 y Y2 es igual a F2. Luego, Sí, eso es. yo creo que eso no hay problema. Entonces, ¿verdad? ¿Y cuánto va a valer B? ¿Cuánto? ¿0? No, no lo puedes hacer. 2. Va a valer 2, ¿no? Luego. Despejan a B, es 2, ¿no? Luego. Es 2. De esta forma, ¿qué onda? Entonces ahora sí, la solución va a ser la Y1. ¿Cuánto fue la Y1? Perdón, la Y1. Esta. Y este es en este intervalo. Y la Y2, ¿cuánto va a ser? Es esta, pero con B igual a 2, ¿no? No hay 2. Sí. O sea, así. ¿Así va a ser? ¿Sí? Luego. A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? De 4. Miren, aquí está. Encímale, por favor, el video.
hace aquí como que la pone de forma diferente, pero es lo mismo. Hay que demostrar que esto es lo mismo que aquello. Voy a coger la primera parte, lo voy a poner con el color azul. No, azul. Dice 1 medio menos 1 sobre 2 por 1 más x cuadrado. ¿Vale? Y el otro es 3 sobre 2 por 1 más x cuadrada menos 1 medio. ¿Ok? Luego. ¿Sí le puedes poner, Jesús? Sí. ¿Qué hago aquí? Como un denominador. Entre a 1 más x cuadrada por 1 menos entre a 1 por 1, 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué me queda? Aquello. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Ahora vamos con esto. Como un denominador. 1 por 3, 3 menos por 1. Bueno, y una vez lo voy a cambiar de signos. ¿Me explicó? ¿Me explicó? Sí. Luego. Ahí está. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. No te voy a dar espérate, espérate. ¿Vamos bien? Sí. ¿Preguntas? Como la solución debe ser continua, era por eso que se usaba los límites, ¿no? Para encontrar T. No te escuché. Como la solución de la ecuación debe, pues se supone que es continua, y por lo tanto es derivable, para encontrar B, por eso se usa el límite. Sí, ¿por qué? Porque si tú te fijas, o sea, no es a lo güey. En ese intervalo, la primera parte siempre es continua. En el otro intervalo también siempre es continua, donde probablemente exista la discontinuidad o la no derivabilidad. Recuerden que una cosa aquí importante, estamos con la función que es solución. Esa solución debe de satisfacer a la ecuación diferencial, se debe de sustituir en ella. Entonces debe de ser derivable en ese intervalo. Y una función es derivable si el límite, la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda, porque a fin de cuentas la derivada es un límite. Entonces, eso lo resumimos ya cuando analizas como función a que sea continua en donde cambia en 1. Entonces tiene que ser continua en 1. Y para que sea continua tiene que cumplirse que la función en ese valor sea igual al límite en ese valor. ¿Sí? Por eso es que hay que ver con quién sería el límite y con quién sería evaluarlo. El límite va a ser con la 2 porque nunca va a valer 1, se va a aproximar a él. Ahí entonces se evalúa con esa el límite, pero la otra sí lo toque, ahí lo evalúas. Y entonces es como si los hicieras que se embonaran, porque desde el momento en que tú encontramos la condición inicial para la primera parte, hagan de cuenta que las soluciones están locas. Bueno, no locas, pues me refiero al hecho de que son infinitas. Entonces la condición inicial te permite que la primera ya sea fija, es esta, ya la encontramos. Pero la otra, ¿cuál va a ser?
aquella que embone con la otra para que sea continua. Entonces tiene que cumplirse esa condición de continuidad. La función para esta, pero el límite para la otra. ¿Por qué? Pues porque nunca vale uno. Se acerca. ¿Sí? ¿Se queda claro? ¿Cómo es? Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer 35 y 100 de por favor. Es parecido, nada más que ahora quien es por partes es P de X. Recuerden que P de X pues es la función que es coeficiente de la variable en la forma estándar. ¿Sí? Y luego se tendrían las exactas. Bueno. Para de una vez entrar ya con las exactas, concluimos esto y empezamos con las exactas. A ver. Vean cómo es y' más p de xy igual a 4x, me da una condición inicial, y de ser igual a 3, y ahora p de x es la que es una función por partes. ¿Quién es p de x? Pues es la función que multiplica a la variable en la forma estándar. Si se fijan, pues es la que me permite sacar el factor integral. ¿Sí o no? No, no. A ver, vamos a ponerme acá para hacer espacio. Esta es para estos y esta es para estos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues analizar por intervalos. ¿No? Luego, a ver, para este intervalo. Para ese intervalo P de X vale 2, por lo tanto, la ecuación diferencial va a ser así. ¿Verdad? Y entonces, el factor integrante pues va a ser así. ¿Sí? Luego. ¿Perdón? El factor multiplicar el 4x por 2. ¿Pero por qué por 2? Porque el factor integrante se multiplica la 2. Ah, pero apenas lo estoy sacando. Apenas saqué el factor integrante. O sea, el factor integrante es E a la integral de P de X. P de X no es el factor integrante, me permite obtenerlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, al multiplicarlo, ¿qué me queda? Me queda así. El primer miembro va a ser la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. ¿Verdad? Ya lo hemos comentado, incluso ya está
nos hemos echado los pasitos para atrás y efectivamente, ¿verdad? Ha sido eso. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y en el segundo miembro, ahora sí, que ese es su compañero, va a ser 4x por el factor integrante. ¿Sí? Bien. Obviamente, pues hacemos esto. Para integrar ambos miembros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda aquí? E a la 2xy más c, pero ya sabemos que esa c la ponemos aquí. Y aquí, ¿cómo hacemos esta? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Sale? ¿Cómo lo sacamos? Por partes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es por partes, no? ¿Esa te la compraste o qué? Sí. ¿En el centro? ¿Están de acuerdo que va a ser así? Aplicando pilate. Entonces du es de x y v es 1/2 de e a la 2x. Aguas con los métodos de integración, esos ya tienen que estar, pero bien dominados, ingenieros. ¿Sí? Bien dominados. Y nuevamente, yo para sacar v tuve que integrar, pero aquí ya no es necesario poner la constante. Creo que incluso eso lo vieron con su profe de cálculo integral, ¿verdad? Por partes, al analizar prácticamente las partes, no es necesario considerar ahí la constante de integración, porque recuerda que para sacar a v tienes que integrar a dv, ahí ya no pones la constante. ¿Por qué? Pues porque se va a cancelar, creo que en ese caso se cancela. ¿Sí lo analizaron o no? ¿Con quién la llevó? Y luego la pasaste, o te la echaste otra vez. Y es que me gustó cálculo, ahora lo voy a llevar por Solís. No, solo ver ¿así lo prueba? Pues ahí está. ¿Con quién lo llevaste? ¿Con quién la llevó usted? Y luego la libró. ¿Serio? ¿Y sí o no vieron eso? ¿Sí? Allá. También acá lo llevó por el chiquito. ¿Dónde? ¿Qué semestre va usted? ¿Usted? Bueno, entonces ahí no necesita ir la cosa. Bien. Entonces, pues vamos a hacerla aquí mismo. Saco el 4, ¿verdad? Sacamos el 4 y es O por V menos la integral de este por este. Me va a quedar así. ¿Vamos bien? Oigo. Y entonces, esto va a ser 4 por 1/2 de x e a la 2x menos 1/4 de e a la 2x más c, pero ya quedamos que ahí no, aquí sí llevaría la c, porque ya estoy integrando la función, ¿verdad? No oigo. Pero aguas, que esa c iría dentro. Si yo se lo pongo afuera, está incorrecto, aunque sí va a quedar al final afuera, pero en realidad está dentro de los corchetes. ¿Por qué? Porque toda esa es la integral. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar así.
2x e a la 2x menos e a la 2x más a, donde a es 4c. ¿Vamos bien? Sí. Y ya finalmente despejamos la y, que sería 2x menos 1 más a e a la menos 2x. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Pero esta y la estamos sacando con, vamos a ponerle aquí P1 de x. ¿Por qué P1? Porque la P es una función por partes y lo estamos haciendo con la primera parte. ¿Sí se entiende? No oigo. Sí. Entonces vamos a llamarle y1. ¿Sí? A ver, si nos da condición inicial en este ejercicio. ¿Qué dice? Sí, sí da condición inicial. Dice y de 0 igual a 3. Ok. Bien. Pero ahora vamos a analizar el otro intervalo, la P2, la segunda parte de P. Y esa segunda parte de P, pues es para los números mayores que 1. ¿Sí? Y entonces en esas circunstancias, mi factor integrante, fíjese cómo la ecuación diferencial va a cambiar, va a ser y' menos 2 sobre xy igual a 4x. ¿Sí o no? Sí. Entonces en ese caso, va a ser así. ¿Sí estamos? El factor integrante. Luego, y entonces va a ser ¿cuánto? X a la menos 2. Sí, porque este es logaritmo de x. ¿Verdad? O sea, te va a quedar así. Luego, vamos a ponerle valor absoluto. De hecho, aquí podemos ponerlo o no ponerlo. ¿Por qué? Lo correcto es que se lo ponga. Pero si tú profundizas, te das cuenta que la P es válida o que todo el rollo es válido para números positivos de x. Entonces, pues puedes prescindir del valor absoluto. Ya sabes que nunca va a ser negativo, pero bueno. Y entonces aquí se aplican propiedades. ¿Te va a quedar así, no? ¿Sí o no? Sí. Que es x a la menos 2. Bien. Entonces, al multiplicar todo por el factor integrante, pues nos va a quedar así. Y en el segundo miembro va a quedar ¿quién? 4x por x a la menos 2. Y esto va a ser 4 sobre x. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo queda? Integral de la diferencial de x a la menos 2y igual a integral. Bueno, 4, yo una vez voy a sacar el 4, me va a quedar así. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces seguimos. Ahora con el negro. ¿Qué me queda? X a la menos 2y igual a 4 logaritmo de x más c. Y si despejamos la y2, ¿verdad? Sería y2 porque es con la segunda parte de p de x, pues nos quedaría 4x cuadrada logaritmo de x más cx cuadrada. ¿Sí? Incluso habrá quien diga, no, vamos a ver su manita de gato. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero la solución general la voy a poner aquí, perdón que amontone todo. Pero la solución general, ¿qué sería? ¿Esa para quién es?
para estos. Y esta para estos. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿No oigo? Bueno, entonces, ¿en qué parte de la solución se cumple la condición inicial? Pues en la primera. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces 3 debe de ser igual a 2 por 0 menos menos 1 más a e a la 0. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? 4. ¿Estamos de acuerdo que a vale 4? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero tengo que encontrar ahora la C para la Y2. ¿Y cómo encuentro la C? Bueno, primero que nada, como la condición inicial sí se cumple en la primera parte, ya la Y1 es fija. Esa siempre va a valer 2x menos 1 más 4e a la menos 2x. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esa ya está fija. La que todavía está como loca, ¿por qué como loca? Porque esta C puede tomar cualquier valor y entonces va a estar moviéndose. Bueno, no moviéndose, sino que va a ser chinitas. Tengo que encontrar. ¿Cómo era chino? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se supone que debe de ser continua. Y entonces, ¿dónde probablemente se dé la discontinuidad? En 1, que es en donde cambia, ¿sí o no? Ahora, ¿quién coge al 1? La primera parte. Entonces, la Y1 en 1, ¿queda claro por qué? Luego, debe de ser igual a quién? Al límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha, ¿sí se fijan, verdad? ¿Por qué? Porque la Y2 nunca va a valer 1, se aproxima a 1, lo va a hacer por la derecha. Acuérdense que no es a lo güey, ¿sí o no? ¿Se entiende? Luego, Sí. mira. Entonces, ¿cuánto vale la Y1 en 1? La Y1 en 1 vale 2 menos 1, 3. Perdón, 2 menos 1, 1. Más 4e a la menos 2. ¿Están de acuerdo que esto es Y1 en 1? Sí. Y el límite, cuando x tiende a 1, de Y2, pues simplemente es por sustitución directa. ¿Por qué? Porque eso siempre, ahí no hay ninguna bronca, no se cumple ninguna forma indeterminada. Entonces, ¿quién es la Y2? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces sería ¿quién? 4 por 1 al cuadrado por logaritmo de 1 más c por 1 al cuadrado. Bueno, ya lo sustituí aquí, pero pudo haber sido. ¿No oigo? Sí. Entonces, ¿esto cuánto es? C. Sí, porque esto va a valer 0, ¿no? No oigo. Sí. Entonces, ahora sí, la Y2 ¿cuánto vale? Vale x cuadrado por 4 logaritmo de x más 1 más 4e a la menos 2. ¿Sí? Sí. Y entonces la solución la voy a poner acá. Ahora sí, la Y1 es 2x menos 1 más 4e a la menos 2x. Esto es para quiénes? Para esos cuates. Y la segunda parte es x cuadrada por 4 logaritmo de x más 1 más 4e a la menos 2. Y esto es para todos esos cuates. ¿Sí estamos? Aquí me faltó cerrar. Hay que cerrar la llave, ¿no? ¿Sí o no? Hay que cuidar el agua. Cuando uno estaba chiquillo, había un comercial que decía: cuida el agua, cuidemos el agua porque se acaba, y salía un gordito, un niño gordito, que salía y decía: ciérrale, te lo estás acabando. Bueno, ciérrale, ¿no? ¿Sí lo viste tú? Creo que sí me acuerdo.
Estoy hablando de los 80, ingeniero. Yo estaba bien chiquillo. Yo todavía. Comercial así. ¿Eh? No me acuerdo de un comercial así. ¿Mande? Yo sí me acuerdo de un comercial así. Ahí está en YouTube, lo pueden buscar. A ver, vamos a ver. ¿Qué número es? Por favor, ingeniero, ayúdanos. 35. Ciérrale, que se está acabando. Cuidado con el agua porque se acaba. A ver, vamos a ver. Bien, apenas me acaba de meter la pantalla del celular. Sí les dije, no sé, que por eso les he compartido el link para asesorías por mail. Yo les dije que se los iba a compartir por el Classroom, perdón. ¿Sí? El ingeniero no ha venido, pues yo creo que va a tener hasta el viernes en la noche. Esperemos que mañana se la ponga. Pero aquí está. A ver, si eso no es, mira, aquí para que haya espacio y la vean, si eso no. Sí. Si eso no. Sí. Acuérdense que es la que está acá arriba, ¿eh? Luego. Sí. ¿Vale? Está bien fácil. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues vamos a pasar a las otras, que son las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Son las ecuaciones diferenciales exactas, es otro tipo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Sí? Y dice así, vamos a ver la introducción. Dice, aunque la sencilla ecuación diferencial de primer orden que tenemos aquí, déjenme hacerlo más largo. Aunque la sencilla ecuación diferencial de primer orden, esa que tenemos aquí, es separable, sí es separable, ¿están de acuerdo? Podemos resolver la ecuación en forma alterna al reconocer que la expresión del primer miembro, es decir, del lado izquierdo de la ecuación, es la diferencial de la función x por y. Es decir, que la derivada de x por y es y de x más x de y. En esta sección analizamos las ecuaciones de primer orden en la forma diferencial. Aplicando una prueba simple a m y a n podemos determinar si m de x, y de x y m de x, y de y es una diferencial de una función. Si la respuesta es sí, construimos integrando parcialmente. Entonces, si se fijan, lo que nos dice es eso. Lo que nos dice es esto. A ver, esta ecuación diferencial se oye relajo, ¿no? Esa ecuación diferencial es de variables separables. Sí, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo pongo, primero lo pondría así, ¿verdad?
y luego dividiría ambos miembros por quién, por 1 entre x por y, 1 entre x por y, y si yo hago esto me va a quedar así. No, está escuchando el radio aquí en China. ¿Sí están de acuerdo o no? Ahí están las variables separables, ¿quedó claro? Luego, bien, pero dice el libro, sin embargo, también podemos observar que esta función es la derivada del producto de x por y, que el primer miembro es la derivada del producto de x por y, obviamente la derivada con respecto de x, estoy derivando con respecto de x. Y si esto es correcto, entonces yo la puedo poner así. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver si efectivamente el primer miembro es esta derivada. A ver, si yo derivo aquí, ¿qué me queda? Pues es un producto. Sería este por la derivada de este, más este por la derivada de este. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? A esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Pues porque aquí el de x, hagan de cuenta que lo factorizo y luego, bueno, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Para que no se pierda de vista. Pero a fin de cuentas me va a dar 0. Entonces sí, ¿verdad? Y como es la derivada del producto de x por y, yo la puedo derivar como si fuera lineal o como si fuera de variables separables. Bueno, ya son las 5. Vamos a dejar aquí que pasen un rato.